Hola, hola. ¿Me pueden escuchar, chicos? Se escucha. Sí se escucha. Ya, perfecto. Vamos a comenzar. Vaya a preguntarle unas cosas. Bueno, con lo del ingeniero Dunia no han avanzado, pero con el ingeniero Contreras avanzaron algo curioso. No sé, o el subtítulo de su último avance. ¿Alguien lo tendrá, por favor? No sé si alguien tiene eso, ¿no? De su último tema, bueno, que han avanzado el nombre. Solo quiero saber eso para guiarme un poco. Eh, no, del ingeniero Contreras. Bueno, de Dunia, ya sé porque el lunes me dijeron, bueno, el miércoles me dijeron, pero no han avanzado porque sus clases son lunes y viernes, ¿no? Espera un ratito, por favor. Nociones de herencia. ¿Qué es un DC? No sé, bueno, tal vez lo con otro nombre. ¿Llegará a mi clase? Diagrama de clase. Claro, eso hemos estado viendo el lunes, el miércoles. Comenzamos un poco con eso, viendo herencia. Hoy vamos a seguir viendo un poco de diagrama de clases, pero vamos a ver a la par un poco de programación, porque esto que les voy a explicar, bueno, para la materia, me va a servir con enunciados. No podemos trabajar con enunciados todavía. Tienen que saberlo todos los conceptos. Cuando, por ejemplo, esta teoría la vamos a acabar rápido y vamos a hacer como modelo de proyecto un poco. Lol. Ya espera un ratito, voy a buscar unos apuntes que no sé dónde los puse, por favor. Ah, ya no, ya los pillé. Bueno, repaso. Voy a empezar a ver ahora. A ver, ¿dónde está el OBS? Bueno, ahora sí comenzamos. Haciendo un pequeño repaso de lo que hicimos el día miércoles, estuvimos explicando un poco sobre la introducción a la programación orientada a objetos, que es algo que tal vez ya vieron de manera muy práctica. En programación 1 vienen lo que son las clases, y las clases es un concepto que va dentro de la programación orientada a objetos en la parte práctica, ¿no? Pero hay la práctica teórica. Por ejemplo, en la parte teórica hay algo muy importante que es el diagrama de clase, que son esos diagramas, o sea, dibujos que se utilizan para representar, bueno, no diría código, sino algún problema, para después recién ese diagrama lo llamamos a código. Algo muy importante que tienen que saber es UML. Bueno, UML, la parte de diagrama de clases, porque UML tiene hartísimas cosas, pero busquen UML, diagrama de clases, y se ven, por ejemplo, bueno, esto ya lo expliqué, pero tienen que ver cómo se hacen estos cuadraditos, que tienen tres partes, que no necesariamente va a estar llena todas las partes. Bueno, el nombre sí, pero de los otros dos, algunos tienen que estar llenos sí o sí. Esto de tipos de clase, un poco, y estuvimos viendo un poco de un problema que planteamos ahí medio rápido, solo para cumplir la explicación de lo que era más que todo asociación y herencia. Por ejemplo, una clase, que es este cuadradito que estamos viendo acá, ya sea este o este, se representa para guardar datos. Normalmente es para guardar datos, y también puede haber
que se guardan operaciones, ¿no? O sea, operaciones que ya en código serían como procedimientos o funciones. Y, por ejemplo, aquí nos planteamos que el contexto era un colegio que necesitaba guardar, para empezar pusimos datos de profesor y datos de estudiante. Cuando tenemos que guardar esos datos, para cada tipo de contexto, por ejemplo, acá hay dos diferentes personas que pueden interactuar, digamos, con el sistema de ese colegio, era el profesor y el estudiante. Y planteamos ciertos atributos, por ejemplo, para cada uno, nombre, apellido, carnet, fecha de nacimiento, género, para el profesor, bueno, y dirección, eso que nombré ahorita eran como datos comunes, tanto para profesor y estudiante. Pero el profesor podría tener ciertos datos propios que no puede tener un estudiante, por ejemplo, qué profesión es, su teléfono y el sueldo que gana en el colegio. Y un estudiante también podría tener ciertas cosas, por ejemplo, como en qué curso está, el teléfono de su padre, que es diferente a un teléfono propio, como es el del profesor. Pasa que cuando nosotros, fíjense, en profesor y estudiante teníamos ciertos datos que se compartían, que son los que están en rojo. Esos datos se los puede llevar a otra clase, otro dibujito, donde mediante esta flecha de acá, hay una relación, esta es la relación de herencia, donde una clase se relaciona con otra diciéndole que es como su clase padre. O sea, al decirle su clase padre es que, digamos, estudiante tiene estos campos, curso y teléfono del padre. Pero también por herencia de la clase persona, que es su clase padre, va a obtener todos sus campos por herencia. Por eso se llama herencia, ¿no? Y el profesor igual puede tener todos sus campos. Ahora, profesor también puede, no necesariamente tiene que heredar de un padre, puede tener muchos padres. Por ejemplo, de profesor y decimos que herede de profesional, que es como otra clase aparte, donde un profesional puede tener un código y, por ejemplo, acá pusimos que se guarda la fecha en que se graduó como profesional. Como dato, ejemplo, no era. Es un poco de la herencia. También vimos, por ejemplo, viendo el contexto de que un profesor registra notas, esas notas son datos, ¿no? Entonces también se las tiene que guardar de alguna manera en una clase. Por ejemplo, en esa clase nota pusimos, tienen tres atributos. Bueno, primer tri es la nota del primer trimestre, segundo, dos tri es la nota del segundo trimestre y tres tri es la nota del tercer trimestre. Y así fuimos planteando estas cositas. Ahora, por ejemplo, está bien, se guardan las notas, ¿no? Pero necesariamente siempre tenemos que saber, digamos, qué profesor está registrando esa nota. Y en eso existe una relación llamada asociación, que es solo es una raya así, sin una raya, bueno, conectada entre dos, no necesariamente recta, puede ser, bueno, tampoco va a ser curva, digamos así, pero tiene que ser recta. Una raya conectada entre dos clases, donde esa raya, bueno, esa relación tiene un nombre que se le asigna que se llama el rol, que es más o menos una ayuda para saber por qué está esa asociación, esa relación ahí. Y también tiene que tener al lado de cada clase una cardinalidad que me dice de esa relación, o sea, cómo se relacionan en cuestión de números una clase con otra. Por ejemplo, cuando queríamos leer esto, decíamos, primero la cardinalidad, un profesor registra, y acá esto se leía de 0 a muchas notas. Y también puede existir otra relación donde yo podía decir que, por ejemplo, un estudiante le corresponde 0 a muchas notas de acá, porque puede estar en diferentes materias, digamos, por ejemplo. Y también se puede leer el contrario, por ejemplo, 0 a muchas notas las registra un solo profesor. Igual acá, 0 a muchas notas le corresponden a un estudiante. Eso fue lo que vimos. Y, y ahorita lo que quisiera, más que todo, porque esto les va a servir, bueno, la teoría les va a servir
en ED1, si agarran con el ingeniero Winnipeg, le va a servir harto. Igual, bueno, y le va a servir la práctica porque igual es C++. Y como en programación 2 es C++, vamos a hacer con C++. Y con ingeniero Campos igual, pero solo que van a tener que aprender cómo se hace en Java, que es más fácil que C++. Así que vamos a ver un poco de eso y vamos a ver otros conceptos, que ya estos conceptos, por ejemplo, explicarlos aquí en el diagrama son un poco, no es que son difíciles, pero más fácil es explicarlo a nivel código. Así que, espera un ratito, voy a buscar esa parte. Ya la tengo. Atención con esto. Lo que voy a hacer ahorita, acá tengo el embarcadero abierto. Voy a crear un proyecto. En ese proyecto vamos a, bueno, no sé, no es como que vamos a llevar un proyecto, vamos a llevar varios. Como ejemplo. A ver, vamos a hacerlo como una aplicación de formulario. Aquí. Creando una aplicación de formulario y vamos a guardarla. No sé si hay que guardar por un lado, ¿no? Para que no se pierdan lo que vayamos haciendo. Así que esta va a ser PO1. La primera práctica de PO que vamos a hacer. Tal vez hagamos más. Puede ser. Todo esto lo tengo, guarden, bueno, consejos siempre guárdenlo y todo eso, ¿no? Ya, algo que les voy como dando de dato es, por ejemplo, este formulario que ven acá. Bueno, esta es la parte de diseño normalmente, donde normalmente uno, digamos, arrastra botones para interactuar a nivel gráfico con una persona, ¿no? Pero, digamos, cuando ustedes tenían, digamos, un botón, ya vamos a poner un botón, y ustedes le daban clic, se creaba como un código, bueno, un método donde ustedes ponían una lógica para que cuando se dé clic se haga esa lógica. Por si acaso, en realidad es que, bueno, este formulario es una clase donde así, detallando de manera sencilla, aquí podemos ver, bueno, hay varios, la verdad es que tienen muchísimos atributos, pero por ejemplo, en este caso, este botón que le añadimos es un atributo. Que va a tener esta clase formulario, que bueno, el nombre de la clase se le puede cambiar. Y cuando, por ejemplo, uno le da clic, se genera un método. Y este es un método que va a tener la clase, que en un diagrama iría acá, donde normalmente, bueno, no normalmente, donde normalmente acá se ponen los métodos que tiene esta clase. Por ejemplo, acá vendría formulario, y acá vendría el botón y todas las cosas que tiene. La verdad es que tiene muchas, pero no es como que vamos a ver eso. ¿Y por qué tiene muchas? Pasa que C++, lo voy a explicar porque esto es interesante. Para el proyecto al final hay una parte donde hacen esto. Bueno, no C++. Embarcadero crea una clase formulario que se llama form, que es una clase base, o sea, es una clase general para crear formularios. Pero pasa que en esa clase formulario, bueno, vienen una cantidad de atributos, vienen hartísimos métodos, podría decir yo, y uno utiliza esta clase para crear un formulario personalizado, donde uno le mete botones, tablas, yo qué sé, edits, todas esas cosas, ¿no? En este formulario, pero no exactamente en esa clase llamada form. Pasa que cuando uno crea un proyecto de formulario, el IDE automáticamente, para que ustedes puedan trabajar con un formulario personalizado, les crea otra clase. Y no sé si han visto, pero normalmente le pone el nombre de for, bueno, T for 1, pero for 1. Y acá ustedes van a tener sus atributos propios, sus métodos propios. Y este es un formulario.
Para que sea un formulario, lo que hace C++ es nada más hacer una herencia, donde ustedes no van a alterar nada de acá, porque es la clase base, donde es inaccesible, la verdad. Ustedes van a crear su propio formulario personalizado mediante una herencia. Y aquí ya pueden meter lo que sea, ¿no? Por ejemplo, bueno, como introducción nomás. Ahora sí veamos cómo se crea una clase en C++. O sea, ustedes tal vez se acuerdan cómo se crea una clase en Delphi o en, ¿qué más yo? Visual, ¿no? En Visual es facilísimo, en Delphi igual, pero no, bueno, igual es fácil. En C++ es un poco complicado. Hay dos maneras de hacerlo. Hay una manera fácil y la manera difícil, podría decir. Vamos a hacer nosotros la manera fácil. Bueno, para empezar, para crear una clase, tiene que haber un archivo que es la clase, ¿no? Por ejemplo, uno le da acá y le da en Add New Unit. Vamos a tratar de simular solo por el momento esto. Persona, esto de acá. Persona, profesor y estudiante. También esto me sirve para explicarles eh, algunos conceptos, pero ya a nivel práctico, a nivel programación orientada a objetos, pero no nivel código. Miren, acá este fue el archivo que se creó. No sé si el zoom está bien, igual si no lo pueden ver me avisan. O sea, el zoom, el tamaño de fuente. Este archivo que se creó acá es un archivo, bueno, donde uno puede crear código y en ese código puede crear una clase. Le vamos a cambiar, la primera clase que vamos a crear es la clase persona, donde vamos a guardar exactamente los mismos datos, ¿ok? Y acá ustedes le dan clic derecho y le dan en rename y le ponen U persona. Ese U de al inicio es como una convención, o sea, es algo típico que se pone para indicar que es una unidad. Y ahí van a guardar una clase normalmente. Y esto lo guardan, obviamente, porque si no se les va a perder. Ahora ya, ¿cómo se crea una? Voy a ocultar esto. Una clase en C++, para empezar, bueno, tienen que importar, bueno, no necesariamente, pero después para ciertas cosas tienen que importar librerías para ciertas funciones, diría yo, y eso. La clase, una clase en C++ se crea con la palabra reservada class, ¿ok? Siempre eso al inicio. Después se le pone el nombre de la clase, que siempre va con mayúscula al inicio. Y se abre y se cierra paréntesis. ¿Ya? Esa es una clase sencilla. Bueno, esto ya, con que tengan esto el compilador de C++ se los va a identificar con una clase, pero pasa que es una clase que está vacía, no tiene nada, no tiene atributos, no tiene métodos, no tiene nada. Ahora, algo muy importante, en las clases de C++, ustedes, cuando tienen clase, el nombre de la clase, que en este caso es persona, y abren y cierran llaves, siempre tienen que cerrar la última llave con punto y coma, si no les va a dar error, ¿ok? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un if, no le ponen punto y coma a la llave, pero en este caso sí. Así que eso es muy importante. Hasta ahí ya tenemos una clase sencilla. Ahora, cuando yo quiero declarar métodos, bueno, atributos, pasa que los atributos, hay dos maneras en que yo puedo decir, en que yo puedo poner un atributo. Puedo poner un atributo, ¿cómo le digo? De manera pública o privada, que eso igual yo creo que lo vieron con información 1. ¿Qué me refiero con esto? Cuando digamos, pasa que uno crea una clase para utilizarla por afuera, digamos, con un código de afuera. A ver, un momento, aux, ¿por qué crea la clase en .h? Ya, voy a explicar eso. Eso es una convención de C++. Pasa que se crea normalmente la clase en el punto H siempre. Bueno, si lo creas en el punto CPP no va a haber diferencia, pero no es como que no está bien, claro es el header, no es como que está bien organizado, porque el punto H, hay C++ lo define
para que ahí solo se crean, solo se crea declaraciones. Con esto declaraciones me refiero a, por ejemplo, que no vas a escribir métodos. Y una clase es una declaración de una estructura. Y ya, digamos, si quieres ponerle métodos a tu clase, lo vas a escribir en el CPP. Puedes escribirlo en el punto H, pero bueno, ahorita lo vamos a ver todo, vamos a meter en el punto H y luego al final lo vamos a meter después al punto CPP. Crear clases en C++ no es lo más bonito que digamos, la verdad es que hasta es medio fregado. Por ejemplo, con Embarcadero no es como, no es la mejor manera, o sea, no es el que te brinda más facilidad para crear clases. Hay otros IDEs que son más, bueno, mejores, ¿no? Ya. Ahora lo que quería decir, cuando uno declara atributos, por ejemplo, en persona vamos a declarar estos. Hay dos maneras de declararlos, públicos y privados. Y pasa que en una clase hay dos partes. La parte privada que se declara con el nombre private y la parte pública que se declara con el nombre público. A ver, voy a dejarlo ahí, quiero ver si corre. Bueno, debería correr, ¿no? Les voy a enseñar cómo utilizar una clase, bueno, ya tal vez saben, dentro de otra clase o de otro código, de otro archivo, como ustedes quieran verlo, ¿ya? A ver, vamos a ver si da. Ya da bien. Por ejemplo, si yo quiero utilizar la clase persona dentro, por ejemplo, de mi formulario, que es este de acá, ustedes tienen que hacer un include. Un include es para importar una librería, pero no una librería netamente, sino un archivo también. Por ejemplo, ¿y dónde se hacen las importaciones en un archivo? Por ejemplo, si su archivo, por ejemplo, acá ven que Unix CPP, si le dan acá, está dividido, bueno, en este caso en tres partes, pero normalmente siempre va a estar dividido en dos partes, en el H y en el CPP. Si tienen esas dos partes, ustedes tienen que hacer el include en el punto H. Fíjense que acá hay varios includes. Acá son archivos que por adentro deben tener alguna clase programada. Acá quiero incluir, este es un archivo creado por uno mismo. No se le pone símbolo de menor y mayor. Cuando se le pone eso, símbolo de menor y mayor, significa que eso ya viene en el compilador, bueno, en las librerías de C++. Cuando uno quiere importar un archivo que es propio, que uno lo creó, utiliza comilla doble y pone el nombre del archivo. Ahora, este mi archivo, upersona, tiene dos partes, .cpp y .h. Ustedes acostúmbrense, bueno, siempre importen la parte del .h. ¿Ok? ¿Por qué uno importa esa parte? Pasa que el .h, bueno, va a contener casi toda la declaración. Y, por ejemplo, pero si yo estoy importando el .h, ¿significa que lo que hay en el .cpp no lo puedo usar? No, pasa que, ¿cómo les explico? Voy a hacer un pequeño grafiquito. Digamos, si yo hago, este es mi .h. Y este es mi .cpp. El nombre del archivo no me importa mucho, digamos. Cuando uno está, digamos, este es mi formulario. Uno hace un import. Si uno hace un import, significa que todo de acá lo voy a llevar para que sea usable en esta clase. Todo de acá va a ser usable en esta clase. No es una herencia, es una flechita, ¿no? Mediante esta línea. Gracias a esta línea, es como que yo todo de upersona.h lo llevo al formulario. Pero en el .cpp de la persona hay un include.h. Esto me quiere decir que en este caso, bueno, más o menos así, que todo el .cpp lo voy a llevar acá. Ahora, por más o menos
como por, ¿cómo se llama esto? De escritura discreta. Por relación, no voy a decir, no me acuerdo el nombre. Estos dos van a estar conectados, así que en el CPP puedo usar tanto ya que están conectados por un include, puedo usar este también. Si es que como tiene acceso a los dos. Así que no se preocupen por eso. Por eso normalmente se incluye el punto H. Pero si ustedes quieren llevar el punto CPP, solo van a poder usar lo del punto CPP, pero no lo del punto H. Así que utilicen siempre el punto H. Ya, eso dejémoslo ahí. Ya. Ahora, ya está mi clase creada. Por ejemplo, si digamos que en este botón no está el botón. No. En este botón quiero crear un método. Digamos que quiero declarar una clase llamada persona, la clase persona. Bueno, por el momento lo vamos a ver de una manera fácil. Se pone así. Es como declarar igual una variable int x, pero le voy a poner persona p1. Y lo cogemos para ver si está bien. Está bien porque no me da error. Si no me da error, significa que está todo bien. Ahora, vamos a empezar a declarar métodos, bueno, los atributos acá. Primero los voy a poner en la parte privada y después en la parte pública para ver la diferencia. Que supongo que se dan cuenta más o menos qué pasa. Lo voy a apartar a ver. Dice que primero va a tener un nombre. Ahora, lo vamos a declarar como string. Le vamos a poner nombre. Va a tener un apellido, string, apellido. Va a tener un carnet de identidad que le vamos a poner como un entero. Sí. Va a tener una fecha de nacimiento. Bueno, hay tipos de datos, o sea, en C++ debe haber un tipo de dato para guardar fechas, digamos. Pero en este caso lo vamos a poner como un string. Lo vamos a guardar, digamos, 08, 07, 2000, digamos. De esa manera, como un string. Pero hay como clases, son clases en realidad, que me guardan justamente eso, una fecha. Pero no nos compliquemos tanto por el momento. Fecha de nacimiento. El género lo vamos a guardar como un char, como un carácter que puede ser, uy, ¿qué pasó ahí? Masculino, femenino, bueno, un clásico, a menos que piensen en los no sé cuántos géneros que hay ahora. Igual, digamos, ya teníamos que tener otro tipo de datos, pero no nos compliquemos. Género. Y por último, la dirección. Que la dirección es nada más como una cadena, ¿no? Que uno pone barrio tanto, a menos que quieran guardar ubicaciones, digamos. O sea, coordenadas de Google Maps, digamos. Eso ya se puede, ¿no? Pero es con otra clase. Ahora, imagínense que está así, ¿no? Ahora, cuando yo tengo una clase, puedo tener acceso, bueno, si quiero guardar estos datos, obviamente, con algún método que normalmente va en la parte pública, con algún método vamos a guardar estos datos. Creamos una clase y eso, ¿no? Ahora, digamos que yo quiero obtener el nombre de esta persona. En este caso va a ser la persona P1. Para acceder a ya sea método, debería estar en protecte en vez de private porque será base de otro. Sí, 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 eso es ya cuando se hace la herencia. Eso ahorita lo vamos a ver. Sí, hay variación. Igual con el ejemplo, bueno, se van a dar cuenta. Si yo pongo P1 y le doy un punto, normalmente cuando le da punto, bueno, ahorita te debería mostrar, por ejemplo, todos los campos o atributos que tiene o los métodos. En este caso no tiene atributos, pero por ejemplo tiene métodos, bueno, digo, no tiene métodos, tiene atributos. Por ejemplo, acá me está diciendo field, apellido. Por ejemplo, vamos a hacer este nombre, lo vamos a guardar en una string x igual lo vamos a guardar en x. Vamos a ver si nos deja. Para empezar, aquí me va a dar un error. Ya van a ver por qué. Ahí va a salir el mensaje de alguna manera. Aquí dice nombre es un miembro privado, bueno, es un atributo privado de persona. Cuando está en privado, yo no puedo utilizarlo afuera de la clase, solo por adentro. Por ejemplo, si yo todo esto, en vez de tenerlo en privado, lo pongo en público, que también se puede, normalmente no se hace,
La verdad es que no se hace. En algunos, en C++, por ejemplo, no se hace. En otros lenguajes, sí. Fíjense que ahora me compila. O sea, si me compila significa que ahora sí me deja usar este. Pero es porque está en la parte pública de la clase. Ahora, pero vamos a ver la parte privada. Ya. Bueno, por el momento está bien. Ahora, pasa que, digamos, vamos a dejar la parte pública un rato como ejemplo. Lo voy a comentar. Y vamos a obtener el nombre. ¿Y cómo era? Acá era show message, creo. Para mostrar, creo que era ese. Para mostrar cómo salga algo, ¿no? Vamos a mostrar ese nombre en un mensaje. Vamos a ver qué nos da, ¿no? Y fíjense que me está mostrando vacío. Pasa que se crea la clase y normalmente todos sus atributos cuando se crea la clase se crean como con un valor por defecto. Cuando el valor por defecto en cadenas es vacío, el valor por defecto en números es cero, siempre es cero. Y bueno, eso es lo importante que tienen que saber por el momento. Ahora, pero ¿qué pasa si cuando se crea la clase, yo necesito, por ejemplo, crearla desde el inicio con datos? Quiero meter datos. Hay un método que toda clase tiene. Ya. Que se llama el constructor. El constructor, por ejemplo, en Delphi, es cuando tenían que crear una clase, tenían que hacer, por ejemplo, que era más o menos así. Tenían que hacer, digamos, p1.create, si es que se acuerdan, espero que sí. Esto era un constructor y a veces podían meter datos, digamos, acá ponían 10, si era clase número, le ponían 10 y creaban un número con 10. En Visual creo que tenían que hacer igual al new persona, más o menos así, y acá ponían datos. Si es que alguien se acuerda, me confirma. Y de esa manera, en C++ es lo mismo. Tienen que crear un constructor para que desde el momento en que se crea la clase ya tenga datos. ¿Ok? ¿Cómo se crea ese constructor? Bueno, para crear el constructor, por ejemplo, lo vamos a poner acá abajo. Esto después lo voy a mover arriba. Por ejemplo, persona, se crea un método, se pone el mismo nombre de la clase y nada más. Pero, por ejemplo, si yo lo dejo así, pasa que esta persona aquí tendría que pasarle parámetros para que esos parámetros vayan a los datos. ¿Ok? Pero si no le paso es como que va a ser lo mismo. Lo que voy a hacer es pasarle, digamos, nombre, apellido, pero con un nombre diferente. String, nombre 1 le voy a pasar, string, apellido 1, string, bueno, este ya no es string, int, C1. Ahorita van a ver por qué no le pongo, por qué estoy poniendo todo con el 1. Después, string, fecha de nacimiento, string, bueno, ya este no es string, char, género, 1, string, dirección, 1. Ahora, cuando yo pase esto, por ejemplo, aquí, ya es como un constructor que le puedo pasar datos para que inicialice todos estos de acá. Por ejemplo, acá podría hacer eso. Ahora, ¿cómo se utiliza acá ese constructor? Lo que tienen que hacer, al ladito del nombre de su objeto, porque este es un objeto de una clase, abre un paréntesis y pasan todo eso. Primero nombre, apellido y 6. Por ejemplo, ponen Carlos, por ejemplo, Pedraza, 6, ponen cualquier número. ¿Qué más sigue? Fecha de nacimiento, género. Ponen una fecha. Género, por ejemplo, mira, vamos a poner. Bueno, acá es un char, así que esto nomás. Y por último,
dice que va en una dirección, barrio, no sé, Cuatro Cañadas, creo que hay uno que se llama así. Ahí están creando una clase con estos datos. Bueno, ustedes le están pasando estos datos, pero veamos qué pasa si yo cuando hago esto, fíjense acá, obtendría el nombre, supuestamente tendría que obtener Carlos, porque acá va el nombre, y mostrar Carlos, pero no va a mostrar nada. Ya. ¿Qué dice? Persona, Unicode string. Acá le voy a poner esto a ver un rato. No sé si es por eso. Me está mostrando vacío. ¿Por qué me está mostrando vacío? Pasa que el constructor tiene que tener una lógica. Por eso abrí paréntesis acá. Pasa que acá va a ir código. De alguna manera tengo que hacer que justo esos parámetros que me están entrando, tengo que asignárselo a cada uno de estos de acá. Ahora, esta lógica no necesariamente tiene que ir en el punto, puede ir en el punto H, digamos, su lógica, todo lo pueden meter en el punto H y el punto CPP puede estar vacío, pero lo pueden dividir. Bueno, mejor si lo dividen es mejor, pero por el momento vamos a hacer así rápido. Lo que tienen que hacer es a cada uno de estos campos le asignan lo que entra. Nombre igual a nombre 1. Ahora, ¿por qué le puse siempre 1 al final? Porque si yo le ponía nombre, era como que nombre igual a nombre, iba a haber como en el nombre de las variables iba a haber confusión para el compilador. Así que por eso lo diferencié. Igual igual a apellido 1, pues 6 igual a 661, fecha de nacimiento igual a fecha de nacimiento 1, después género igual a género 1. Y por último, dirección igual a dirección 1. Y ahora, con esto significa que mi constructor, todos los datos que me están pasando, se los estoy asignando aquí. ¿Ok? Y ahora, si muestro, tendría que mostrarme ahora sí Carlos en mi mensaje. Y ahora sí me muestra Carlos. Y ya es como que, bueno, ya es como que ya está iniciado los datos, ¿no? Sí, funciona el dis. Por ejemplo, ya, está bien que lo preguntaron. Cuando ustedes quieren acceder, digamos, a algo de su clase, hay una palabra reservada. Por ejemplo, el this, creo que por ejemplo, en Java, en Visual no me acuerdo cómo se llama, tiene otro nombre. En Delphi igual. Hay una palabrita que ustedes hacen this, flechita, aunque ahorita no me está mostrando nada, no sé por qué. This flechita, pero bueno, debe ser porque tal vez instalé mal este. Si ustedes hacen this flechita nombre, este this es como que, ¿cómo les explico esto? Todavía no lo van a ver este concepto. Funciona para acceder a todos los atributos o métodos que va a tener su clase. Y hacen así nombre 1. Bueno, ¿ya? Y pueden hacer ese mismo this, lo vamos a poner con el this, con todos, y les voy a aplicar una cosita que tal vez les puede servir. Fíjense, vamos a ver si tiene el mismo efecto, o sea, el mismo... ¿ya? Está bien, ¿no? Cuando hacen this, nombre, están haciendo que sí o sí están refiriéndose al campo nombre de la clase. This es como que está diciendo a mí mismo, por el nombre this. Ahora, cuando utilicen el this, ahora sí pueden tener, por ejemplo, si yo le borro a todos el 1, y acá todos los voy a borrar. Fíjense que ahora, cuando utilicen el this por un lado, por acá fíjense, estoy utilizando el this, y por este lado no, pareciera que va a haber como confusión con los nombres. Pero no, este this va a ser la diferenciación. Y ya lo pueden, si ustedes lo quieren, lo pueden hacer así. Y si lo corro, fíjense que va a funcionar
de la misma manera, más o menos. Ok, a ver, botón 1 y fíjense, Carlos. Y funciona de la misma manera. Ya. A ver, ¿qué otro concepto? Por ejemplo, si ustedes lo dejan aquí en private, en public, pueden ser, ¿no? Pero normalmente va en privado. Así que lo vamos a poner en privado y eso, ¿no? Y aquí, si le doy correr, fíjense, no me va a dejar porque va a decir, este es un método, este es un campo privado. Acá me está diciendo, nombre es un campo privado de P1. Así que lo vamos a comentar por el momento y vamos a ir viendo otro concepto. A ver, me fijo un rato, espérenme, ¿cuál debería seguir? A ver. Constructor, ya, los métodos. Ya. Hay ciertos métodos que normalmente toda clase debería tener, que se llaman para empezar, los selectores. Los selectores son métodos que ahora sí, a través de un método, por ejemplo, si yo quiero el nombre, usar el nombre, digamos, afuera, en este caso por acá, tienen que tener ciertos métodos que es el selector de nombre. Que esos métodos, bueno, van en público porque si los ponen en privado no tiene sentido. Son en público para que por afuera los puedan usar. Se declaran así. Primero, tiene que ser una función porque tiene que devolver, es como que vamos a devolver lo mismo que tiene nombre. En este caso, esta función tiene que ser string. Vamos a hacerlo así, string. Y se le pone, normalmente, casi en todos los lenguajes se le pone así, get nombre. Y en este get nombre es como que vamos a retornar lo que tenga nombre. Es como que un paso intermedio para devolver ese nombre, ya que acá no lo puedo obtener de manera privada. Con este método lo voy a poder obtener de manera pública. Y ahora, si en vez de hacer x igual a p1.nombre, hago p1. Debería salirme get nombre en todos los métodos que tiene, ¿no? Así que esperemos. No salió. Punto. Pero lo voy a poner. Get nombre. Ah, no, es así. Y como es una función, tienen que ponerlo como paréntesis, con paréntesis. Ahora vamos a ver si da. Estamos marcando un error, no sé por qué, pero vamos a ver. Y fíjense que da, a ver, vamos a mostrar, y justamente Carlos, está mostrando Carlos. Y normalmente para cada uno de estos campos tienen que hacer un get. Así que, lo voy a hacer rápido. String, get apellido, que cada uno más es retorno apellido. Pueden usar el this también. In get CI, que retorna CI, string get fecha de nacimiento, que lo único que vamos a hacer es retorno fecha de nacimiento, y vamos a usar char get género, y lo único que vamos a hacer es retornar el género. Y por último, a ver, sí, ya sí, que el último era dirección. String, get dirección, que lo último que vamos a hacer es retornar dirección. Y ahora, acá, de esta manera puedo acceder a cualquiera de esos atributos. A ver, vamos a ver si, no sé por qué no me sale. P1 punto, otro J, no, punto. Bueno, a usted tal vez le debería salir. Esta versión, la verdad, no sé si es la más eficiente, pero bueno, si tiene una versión antigua, por ejemplo, la 7, que es la que en la facultad instalan en el centro interno, esa creo hasta funciona mejor, no sé por qué. Esa es más completa. Pasa que esta es la última, y bueno, de la última no le he pillado muchas funciones asombrosas, solo el tema, que ya puede tener oscuro, y eso no. Pero por ejemplo, vamos a obtener el 6, y le vamos a mostrar, a ver, que tiene que ser este numerito de acá, pero 6, acuérdense que es un número entero, entonces acá le vamos a poner entero.
y me lo muestra, ¿ya? Ahora, esto lo voy a minimizar, le pueden dar ahí minimizar para que el código, o sea, lo que tiene no lo muestre. La verdad es que esta cosa de, por ejemplo, esto ya es código, ¿no? Es implementación. Normalmente no va en el punto H, va en el punto CPP. Pero para hacerlo rápido, para que alcance a marcar varias cosas, ojalá lo pasan por el punto H. Ahora, hay otros campos, por ejemplo, si ustedes quieren cambiar normalmente, si ustedes lo inicializan, acá está su constructor, y le están pasando todos estos datos, ¿no? Pero no puedo cambiarlos después, no hay una manera de cambiarlo, tienen que tener un método que tiene que ser un void, que cambie justamente esos datos. Por ejemplo, tienen que crear, normalmente se crea para cada uno, por ejemplo, sec nombre, le pasen un nombre y hacen a ese campo nombre de la clase mediante el this nombre igual a nombre. Y más o menos así tienen que hacer con todos, ¿ok? Todos son voids. Voy a poner 6 porque son de 6 tipos, 4, 5, 6. Por ejemplo, el primero es set nombre, el otro tiene que ser set apellido. ¿Ok? Set apellido, apellido, apellido. Esto la verdad es que como que no es difícil, solo es algo, bueno, conceptos, solo son conceptos. Después CXI, solo que acá entra, en CI entra un entero. CI, y acá, bueno, acá es con mayúsculas, creo CI, no importa. Después viene fecha de nacimiento, que fecha de nacimiento, lo mismo. Y acá, fecha de nacimiento. Después, género. Género es un char. Género, ¿puede ver? No necesariamente tiene que ser el mismo nombre, por si acaso. Puede ser diferente. Y dirección. En vez de dirección, acá le voy a poner que entra dir. Como en las funciones, ¿no? Ustedes pueden poner el nombre que quieran, la verdad. Y ya estaría. Ahora, estos que tienen get, que hay en casi todos los lenguajes, por ejemplo en Java tienen que crear get y también set para cambiar los valores o para obtenerlos. Los get se llaman selectores y bueno, así lo define el ingeniero. Y los que son set se le llaman modificadores. Y eso es lo más importante que tienen que saber por el momento. Por ejemplo, acá estoy teniendo vamos a tener el apellido ahora. El apellido. Aquí en X, lo vamos a mostrar y después con P1.set apellido, vamos a cambiar el apellido de Pedraza Ramírez, por ejemplo, y lo vamos a mostrar. Vamos a ver si da. Ese set tendría que cambiar, a ver qué dice acá, dirección, ¿cómo escribir? Ah, no es dirección, es dirección, así, ¿ya? Aquí tendría que tener el apellido actual, que es Pedraza, lo muestra, acá lo va a cambiar a Ramírez, bueno, y tendría que obtener otra vez el apellido en X, lo obtengo otra vez el apellido en X, que ahora es Ramírez y tiene que mostrar Ramírez. Fíjense, primero Pedraza y después Ramírez, porque lo cambió. ¿Ya? Bueno, la clase persona no estamos creando por el momento, bueno, sí hay varios métodos, miren que, por ese caso, estos métodos, los voy a minimizar. Estos métodos, el constructor y cada uno de estos que hasta aquí son los selectores y de aquí hasta aquí son los modificadores. En un diagrama de clases no se colocan, ¿ya? Es como que se asume que siempre van a tener eso, así que no se coloquen, no es necesario que los coloquen, ¿ya? Ahora, a ver cuál es lo próximo que tenemos que ver. Voy a fijar. Constructor.
Ya, ahora sí vamos a hacer la herencia. Vamos a ver cómo se hace la herencia. Vamos a crear las otras clases, que son, una es la clase profesor y la otra es estudiante. De la misma manera, lo voy a hacer rápido porque ya la de persona lo decimos más detallado, o sea, más lento, ¿no? Por ejemplo, add new, y acá esta es la unidad que me creo, le voy a poner estudiante. Estudiante. Ahí vamos a crear la lógica para estudiante. Y acá vamos a crear otra que se llama u profesor. Y vamos a crear la clase profesor. Y guardémoslo antes de hacer algo. ¿Ok? Lo mismo para esto. Clase, en este caso, estudiante. Lo voy a hacer rápido ya. En el punto H se hace. Pero si alguien no entiende por qué dice tal cosa, me pregunta. Acá va estudiante. Se cierra, punto y coma. Hay la parte privada. Y hay la parte pública. ¿Ya? En profesor es lo mismo. Por ejemplo, clase, profesor, ¿ya? Privada y la parte pública. En la parte privada ya saben que normalmente van los atributos. En estudiante habíamos definido uno que era el curso. El curso lo vamos a poner como un string. Curso. Y el otro era por ejemplo, teléfono del padre. Teléfono, telf del padre, ¿verdad? Ese sería uno. Ahora, profesor. En la parte privada tenía uno que era el sueldo. El sueldo, acuérdense que puede ser, yo qué sé, 1000 con respecto a los destructores. Ya, eso lo voy a explicar. Bueno, pasa que los destructores, solo le voy a explicar un poquito, esto ya un poco avanzado. Eh, Ustedes, por ejemplo, ¿cómo les digo? Esto ya es un poco avanzado. Esta es su memoria del computador. Normalmente hago que les explico. Cuando ustedes hacen un programa, cuando está corriendo el programa, todos todos los datos, por ejemplo, las variables que están corriendo en ese programa, se están guardando en la memoria RAM. Esta es su memoria RAM, digamos, ¿no? Digamos que su memoria RAM tiene varios espacios, ¿no? Más o menos así funciona. Digamos que los espacios que voy a pintar son los que están ocupados por alguna cosa. ¿Ya? Y eso, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes declaran una clase persona, P1, esto ocupa memoria, ¿no? No es como que magia y no ocupa nada, ¿no? Si no, todos seríamos felices cuando se cuelga, para que no se cuelgue la computadora. Esto ocupa memoria. Digamos que esto ya es un proceso muy interno. El compilador se encarga de eso. Ustedes ni siquiera lo van a ver, ni yo he visto nunca casi. Por ejemplo, ya que ocupa memoria, se tiene que guardar de alguna manera en la memoria, más específicamente la memoria RAM. Lo que va a hacer el sistema operativo con el compilador, acá va a estar P1, ¿ok? Y, y nadie más va a poder usar, digamos, si ustedes declaran una variable X que también ocupa memoria, esta X ya no puede ir acá porque ya está ocupada. Aquí va a ir X, tiene que ir en otro espacio, ¿ya? Ahora, cuando ustedes están ocupando, digamos, personas, hacen su lógica, persona punto, yo qué sé, hablar, P1 punto pelear, ya hicieron, ya ocuparon su variable, ya cumplió su objetivo, ya no la van a necesitar más. Bueno, con los constructores es un poco diferente. Hay dos maneras de crear, esto lo voy a explicar ahorita porque bueno, creo que es prudente explicarlo en este momento. Hay dos maneras de crear una clase. Una manera de esa forma, persona P1. Cuando ustedes crean, digamos que
Este código, que esto es un código, va dentro de una función. El nombre de la función no importa. Está. Cuando ustedes declaran de esta manera una clase, va a pasar, va a venir acá se le va a asignar P1, pero cuando acaba el método, cuando acaba la función, o sea, sale, ya llega acá, se libera solo este espacio. Es como que ya está libre de nuevo y, digamos, si yo después vengo y hago un int x, acá, digamos, va a venir x, ¿ok? Pero hay otra manera en que también se puede crear una clase, que es así. Por ejemplo, los que han visto Visual, es un poco parecido. Persona, y se pone un asterisco. Esto es algo de C++ muy propio. En otro, por ejemplo, en Java también se hace de la misma manera, pero sin el asterisco. Persona igual a new persona. Y esta parte de acá que estoy haciendo, vamos a ver un poco más por este lado. Esta parte de acá es el constructor, donde ustedes pueden poner el nombre, todos los campos que quieran. Este es el constructor, ¿ok? Esta es otra manera de crear una clase. Ustedes pueden crear, digamos, en vez de crear de esta manera, cuando ustedes utilizan esta manera sin hacer el igual a new, no necesitan llamar a un constructor. El constructor, el destructor, lo que hace es liberar ese espacio de memoria. Por ejemplo, si en vez de hacer esta clase, bueno, crear un objeto de esa manera, de la que estamos haciendo acá, utilizo la de abajo, new, persona, y esto, va a pasar lo mismo. Acá le va a poner P1, hace toda su lógica, pero cuando acaba el método, que es en esta parte, tendría que acá liberarse, o sea, tendría que liberarse P1, pero pasa que no se va a liberar. Cuando utilizan de esta manera, no se libera ese espacio de memoria. Y por ejemplo, si su programa sigue corriendo y está haciendo otras cosas, ya no van a poder usarlo nunca más. Por lo menos hasta que cierren su programa. ¿Ok? Pero si ustedes quieren que se libere, tienen que llamar al destructor, que el destructor creo se llama, creo que viene un cosito antes. Ahorita me voy a fijar ya, pero si usted llama al destructor, creo que es así, viene con un cosito antes. Si alguien se acuerda, igual me lo dice. Y se pone P1, así creo. Creo que era así. No recuerdo, ahorita me voy a fijar. Cuando llaman el destructor lo que va a hacer es liberar ese espacio. Para eso sirve el destructor. ¿Ok? Y bueno, acá cuando utilizan de esta manera, por si acaso, sin el new, se puede, ¿no? Igual ustedes tienen que pasar, digamos, si quieren pasarle datos, lo pasan acá, lo que sea, ¿no? Este se destruye automáticamente, no se preocupen por eso. Pero este no, este tienen que hacer el proceso llamando al destructor manualmente. Ok, a ver, vamos a crear un destructor para persona. Por ejemplo, el destructor es acá. Abajo del constructor voy a poner que va con no creo que sea persona. Y a ver, me voy a fijar. La verdad, hace harto no uso. Hay otra manera también de destruir una clase. Ahorita les voy a mostrar que esa es la que normalmente se usa. De persona, y no me acuerdo qué iba dentro, la verdad. Ahorita me fijo. A ver, tengo apuntes acá. Debería fijarme acá. Creo que hasta no va lógica. El destructor solo se. Y a ver cómo se llamaría un destructor, eso sí, no me acuerdo. Ay, qué sé esta cosa. A ver, a ver. Ay, destructor.
Destructors. Ah, ya. Ya. ¿Ustedes creen el destructor? Normalmente solo se pone esto y bueno, si ponen esto es que ya tienen destructor y ya pueden de alguna manera hacerlo. Y digamos, en vez de crear de esta manera, esta persona, la vamos a crear de otra manera, que era así. Se ponía acá un asterisco y se hace igual a new persona. Y acá tienen que ir todos esos campos para inicializar datos, que serían los de acá. Y los copian. Ahora, ya está, ya puedo usarlo. Ahora, pero una diferencia. Cuando ustedes utilizan de esta manera, para acceder a los atributos o a los métodos, tienen que utilizar punto. Digamos, aquí utilizan P1 punto. Pero si quieren utilizar de esta manera, tienen que utilizar una flechita. Así, P1 flechita. ¿Ok? Pero si ahorita yo corro, no debería darme. Y no me da justamente por eso, pero si lo cambio por flechita, a ver, todos donde haya punto. Y yo les recomiendo, utilicen este que utiliza flechita, porque en estructura de datos 1, bueno, con ingeniero Winnipeg, se utiliza siempre eso, sí o sí. Y acá, flow, en profesor, sueldo, sueldo. Por eso me está dando error para empezar. ¿Ya? Y ya está, a ver si lo muestro. Igual funciona de la misma manera, Pedraza y Ramírez. Ahora, aquí, por ejemplo, aquí fíjense que yo no estoy llamando al instructor, o sea que P1 va a seguir, digamos, aquí, digamos, le doy, se creó P1 y acabó el método, ¿no? Y sigo ocupando en memoria. Por ejemplo, si yo le daría clic otra vez, aquí se va a crear otro P1 y sigue ocupando memoria. Lo que tienen que hacer acá es de esta manera, delete y ponen P1. Aquí, cuando haces el delete y ponen el P1 directamente va a llamar a su destructor. Y nada más. La verdad es que el destructor no se crea casi. A ver, aquí creo que era así. Delete y adentro va. Ah, no, no es por esto, pero si lo dejan con punto y coma, no lo va a reconocer. Tienen que tener código, bueno, con las llavecitas, como que sea. Y ya está. Ahora sí, cada vez que llamen al se crea un P1, pero antes de finalizar se destruye. Y es como que siempre la memoria va a estar bien, bien manejada, diría yo. Ok, bueno, ahí, bueno, este es un concepto que, bueno, está bien, ¿no? Y eso. Vamos viendo el estudiante. Estudiante, ya está de estos campos. Ahora en profesor, sueldo, dijimos que iba a tener su número de teléfono. Y tiene que tener también, de alguna manera, su constructor, que por el momento lo voy a dejar así vacío, y voy a crear rápido eso de los set y los get, por ejemplo. Si yo quiero obtener el sueldo, get sueldo, y retorno el sueldo. Si yo quiero obtener el teléfono, get teléfono. Después hay otra manera más óptima, la verdad, de hacer esto del get y set, la vamos a ver en otra clase. Y acá retorno teléfono. Y el set, void, set sueldo, entra el sueldo, y hago this sueldo igual a sueldo. Después acá voy set teléfono y entra el teléfono telf, voy a poner acá teléfono igual a telf. Y ya tenía el get set. Ahora en estudiante tienen que hacer lo mismo. Tienen que tener un constructor
por momento no le voy a pasar datos, o sea que se va a quedar como sin datos, pero bueno, ustedes pueden cambiarlo, ¿no? Ahorita les muestro cómo. Acá tienen que tener el get de curso, get curso, y retorna el curso. Tienen que tener el get de teléfono al padre, el padre, ¿no? Y retorna. Ya. Y tienen que tener los set void, set curso, string curso. Y this, ¿qué era acá? Ah, this curso igual a curso. Y voy set teléfono del padre y Intel, ya no importa eso. Y acá, oh, perdón, teléfono del padre igual a Telf. Y ya estaría. Por ejemplo, si ustedes quieren crear, bueno, si ustedes quieren usar para empezar, ya sea la clase estudiante o la clase profesor, acá como decimos con persona tienen que hacer lo mismo, ¿ok? Al inicio. Pero en vez de persona, aquí le ponen, por ejemplo, profesor. Y acá en vez de persona, igual le ponen estudiante. Y ya pueden usar los tres. Si yo vengo, aquí, ¿qué les iba a decir? Por ejemplo, fíjense que acá, en vez de hacer, digamos, meter los datos, esta es una manera en que yo lo puedo hacer. Voy a copiarlo, voy a pegarlo. Puedo hacerlo de otra manera. Voy a comentar esto, para después no sirve. Yo no le voy a pasar nada. Este constructor, cuando no le paso nada, ya viene, por si acaso ustedes lo pueden usar directamente. Bueno, creo que ya viene. A ver. ¿Qué dice? Ah, ya. Lo tienen que crear, que es cuando no le pasan nada. Solo hacen esto. Persona y, y esto nomás. Y no va a hacer nada el método, pero ya lo construyen. O sea, de esa manera se va a crear la clase. Bueno, el objeto. ¿Ya? Pero si yo muestro, por ejemplo, el apellido, ta, y fíjense que, ¿por qué después cambia? Pasa que aquí se crea el apellido, no va a haber nada. Cuando lo obtiene nada, o sea, vacío, muestra ese vacío. Pero después, a través del set, lo cambia, ¿no? Así que esta es una manera, digamos, de inicializar datos, pero acá inicializo, por ejemplo, voy a ver acá, todos los datos de golpe. O sea, meto todos los datos y todos los datos de golpe se inicializan. Pero si ustedes quieren inicializarlo uno por uno, tendrían que hacer set apellido, set nombre, tal vez es un poco más tardío, ¿no? Sobrecarga de constructor, sí. Esto de acá es una manera de sobrecarga de constructor, ¿ya? La sobrecarga, les explico. La sobrecarga, ya sea de constructor, de funciones o de métodos, significa que yo puedo tener un método, un constructor o una función con el mismo nombre, porque, por ejemplo, en este caso, yo puedo tener una función, bueno, tengo un constructor, persona, con el mismo nombre, pero tienen diferentes parámetros, porque aquí no tiene parámetros y aquí sí tiene, ¿ok? Y el lenguaje por adentro automático, por si acaso, él reconoce cuál usar. Si ustedes acá, digamos, acá no le meten nada, él va a decir, ah, no me está metiendo nada, tengo que usar el de acá. Pero si ustedes le meten algo como acá, él va a reconocer, ah, me están pasando datos, entonces tengo que usar el de acá. ¿Ok? Eso es automático. Y eso. Y también pueden hacer lo mismo con los nombres, con esto de acá. Siempre que le pasen diferentes parámetros. Por ejemplo, una manera, voy a sobrecargar este segnombre. Por si acaso, la sobrecarga tiene que ser a nivel tipo de dato. Por ejemplo, si acá, por ejemplo, parecería que acá en segnombre, bueno, aquí le estoy pasando un nombre, pero puede ser
si pongo nombre 1 es como que ya parece diferente, pero no, me va a dar error. Porque acá la sobrecarga no se fija en el nombre, o sea, en el nombre de la variable, se fija en el tipo de dato. Por ejemplo, si en vez de string yo recibo int, que no tiene sentido, si yo recibo int, ahí sí se fija el C++, digamos, y ahí sí hay ya diferencia. Porque cuando utilices el segnombre, si vos le pasás, digamos, una cadena, él va a decir, ah, tengo que usar este de acá. Pero si vos le pasás un número, te va a decir, ah, tengo que usar este de acá. Y esa es la sobrecarga. Eso funciona para constructores, para funciones o para métodos. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro ahí. Ya. Eso es la sobrecarga. Hay otro concepto, eso ya cuando la herencia, que es la sobreescritura. Bueno, aunque creo que no le llama así el ingeniero, pero así se llama. Y eso. Ahora fíjense, ahora yo tengo estudiante. Para que funcione, acá le voy a poner en el constructor llave en vez de punto y coma. Y acá es llave. Tengo estudiante y tengo profesor. Y yo puedo declarar, aquí fíjense, vamos a poner un comentario, acá voy a utilizar otra cosa. Puedo declarar un estudiante E1 le voy a poner igual a new estudiante. Y este es el único constructor que tengo. Pero a ver, por ejemplo, a estudiante le voy a asignar, por ejemplo, le voy a poner, ¿qué tenía estudiante? El curso. Set curso, le voy a poner que está en quinto o algo así. Quinto. Y de la misma manera vamos a hacer eso. Vamos a obtener en Y vamos a obtener ese curso con E1 get curso y lo vamos a mostrar. ¿Ya? Y lo mostramos Y. Y acuérdense de destruir, de hacer la destrucción de P1, por si acaso, digo, en este caso es de E1. Aunque, fíjense que no necesariamente necesito yo crear el constructor, el destructor. No estoy creando el destructor como en este caso, ¿no? Si el destructor por adentro no tiene código, no es como que lo necesitan crear. Fíjense que estudiante no estoy creando un destructor, pero vamos a ver si con esto igual lo va a destruir. Primero va a ser lo de persona. Esto es lo de persona y esto es ya lo de estudiante. Y fíjense que no me dio error por esto. Pasa que toda clase, cuando crean una clase en C++, ya viene con un destructor oculto. ¿Ok? Ya viene con un destructor oculto, pero ustedes pueden crear uno personalizado. Pero en el destructor normalmente, que yo sepa, no se pone código. A veces, alguna vez, pero eso no va. Ahora, a ver, otro concepto. Mm, ya. Por ejemplo, fíjense que por el momento, bueno, yo no estoy haciendo una herencia. Digamos, si yo quisiera hacer una herencia de esta manera, yo cuando se hereda, por si acaso ya a nivel código, estudiante tiene, bueno, tiene estos atributos, ¿no? Pero tiene ciertos métodos ocultos. Tiene su constructor, que se llama estudiante, que no recibe nada. Tiene su get curso, get teléfono del padre. Tiene su set curso y su set teléfono del padre. Ahora, cuando se hace una herencia, de persona debería obtener todo casi. Debería obtener sus atributos, debería obtener también sus métodos y también poder usar su constructor. Podría usar el constructor de persona, puede usar, digamos, el get nombre, el get apellido y todo eso, ¿no? Veamos eso. Pasa que no lo estamos haciendo ahorita. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hago una herencia? Por ejemplo, para hacer una herencia, yo quiero que persona herede, bueno, perdón, yo quiero que estudiante herede de persona. Acá se le pone coma, o no me acuerdo si era punto y coma, public, dos puntos, creo que era así, no recuerdo, pero sí lo buscamos. Y acá se le pone de quién quiero heredar,
de persona. ¿Ok? Está bien, le damos al correr. Pero acá va a dar un error. O era punto y coma acá. O no me acuerdo si era aquí. Lo voy a buscar rápido. Ustedes estas cosas las pueden buscar rápido nomás. Y la verdad es que siempre hay muchos conceptos. Por ejemplo, de C++ hay harto. Les puedo decir que hay de esto muchos conceptos. Porque estos son conceptos nomás. Bueno, estamos, un poco de práctica estamos haciendo, pero está ahí. No estamos haciendo. Ah, así. 2 puntos y acá public sin 2 puntos. Y de esa manera, con el 2 puntos, con la palabra public, ahí ya hago la herencia. Sí o sí tiene que ser en C++. Bueno, ¿qué cosa exactamente? Por ejemplo, con la ingeniera Dunning van a hacer un proyecto programado, bueno, el que yo sepa siempre hacen y es en C++. Con el ingeniero Contreras no hacen proyecto, por si acaso que yo sepa. O sea, no hacen proyecto programado. Ustedes solo van a hacer diagramas y nada más. Pero, o sea, estos conceptos, los conceptos de constructor, de get, set, de método privado, de público, de herencia, en cualquier lenguaje existen. Solo que no es la misma forma, no es la misma sintaxis en los lenguajes, en todos los lenguajes, ¿ok? Y eso. Ya, ahora voy a comentar esto, voy a borrar estos ratos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer por herencia, digamos, si tuviera heredado de estudiante, puedo, digamos, llamar al método getNombre. De esta manera. En vez de obtener el curso, aquí voy a tener getNombre. Digamos, si estuviera heredado, se hereda también los métodos de persona. Y me dice getNombre no es un miembro de estudiante. Pero si yo hago una herencia con persona, public persona, bueno, aquí tal vez me vaya a dar un error. Van a ver por qué. Estudiante, ya. Ahora, no me sale public persona. Ah, ya. Me dice, no está reconociendo persona. Pasa que para usar persona, tengo que incluirlo como si fuera una librería, un archivo. Y se hace include y ponen el nombre del upersona.h. Igual que hicimos con el formulario. Y ahora ya lo puedo usar recién. Y ya me da bien. Ahora si hago esto, fíjense que yo ya puedo usar. El último vacío que me mostró me está mostrando el nombre. Ahora, si yo quiero obtener ese nombre, fíjense, E1 ya tiene todo lo que tiene persona. Por ejemplo, yo le podría cambiar el nombre a ese estudiante. E1 es segnombre y le pongo, ya hay Carlos, ¿no? Pedro. Y veamos qué pasa. Esto lo voy a comentar porque ahorita estamos viendo más que todo lo de estudiante. Lo de persona ya lo vimos. Un poco así. Está. Pedro. Interesante. Este segnombre, en mi estudiante no hay ningún método que se llama segnombre, pero en persona sí. Por herencia lo puedo utilizar. Ahora, pero puedo añadir métodos obviamente extras. Por ejemplo, voy a crear un método en estudiante que se llame nombre completo. Un void, no, un string, nombre completo. Y va a devolver el nombre más el apellido. Debería devolver. Pueden utilizar directamente, así, getNombre, ya acá un espacio, el lenguaje, ¿cómo les digo? C++ va a reconocer que no es un método que está aquí, pero por herencia sí está en persona y lo va a traer, y get apellido, ¿ya? Y de esa manera, por ejemplo, antes de utilizarlo, aquí le voy a cambiar el nombre, aquí le voy a cambiar el apellido a ese estudiante, apellido. Mendoza, ¿ya? Y veamos qué pasa si lo uso. Pedro Mendoza, se apellido
Get nombre completo. Nombre completo. No estaba llamando al método. Nombre completo. ¿Ok? Está Pedro Mendoza. ¿Ok? Una manera es de esta manera obtener el get nombre mediante la función. Pero una pregunta, yo podría obtener, por herencia debería también tener esto. Y en vez de utilizar el método get nombre y get apellido, debería hacer esto. Puedo retornar nombre más apellido. ¿Ok? Y veamos qué pasa. Dice, es un método privado de persona. Ahora, no me está dejando obtenerlo. ¿Por qué? Cuando ustedes a una clase le ponen privado, le están diciendo de esta manera, vos tenés estos métodos privados, pero no los podés heredar. Solo son tuyos, nadie más lo puede heredar. Ahora, para que ciertos atributos, como en este caso los de acá, uno lo pueda heredar a una clase hija, no importa cuál sea la clase hija, aquí se le tiene que poner protected. Con protected, ahora sí, tu clase hija va a poder heredar y utilizar esos atributos. Veámoslo ahorita. Y fíjense que ya compiló. Y de la misma manera, ya puedo utilizar esos conceptos, ¿no? Bueno, a ver, otro concepto, a ver, me voy a fijar. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. Sobrecarga. De operadores. De operadores lo vamos a ver después, yo creo. No sé si alguien también hereda variables. ¿Como cuál variable? Vos me decías lo de acá. ¿O qué exactamente? ¿O uso nombre y apellido de estudiante? Como no entiendo, la verdad. A ver. No entiendo, a ver cómo. Voy a explicar un poco más si es que, o si no. Bueno, puedes hablar si quieres, bueno. A ver. Ya. Auxiliar, ¿puedo ir a la clase estudiante? Ya, aquí. Aquí no se ha declarado, ¿no? Lo que es nombre y apellido en sus métodos. Claro, Lo, lo que no querías, hay. lo que quería saber es que si también hereda la variable de la clase padre. Claro, estas de acá me decís, ¿no? Ajá. Sí, la va a heredar, solo que tenés que ponerle protected. Ya, Desde el entonces primer. hereda las variables y los métodos. Sí, variables y métodos. Ya, Exacto. eso quería saber. Está Ya, bien, gracias, Auxi. perfecto. Bueno, voy a hacer lo mismo con profesor, solo es ponerle, bueno, aquí public persona y ya tiene lo mismo. Bueno, el ejemplo con que lo hagamos con uno está bien. Herencia múltiple la vamos a hacer después. Voy a hacer sacando el tiempo, pero a ver, otra cosita era interesante que me voy a fijar. La verdad es que hay muchos conceptos acá. No todos se usan al final, casi. Pero, por ejemplo, mm, a ver, a ver, a ver. A ver, sobrecarga. Vimos sobrecarga, constructores ya vimos. Ya. Lo último. ¿Cómo usar, por ejemplo, con estudiantes no vamos a usar, con profesores lo mismo, porque eso es como que lo mismo, no solo que tiene otros campos. Ahora, vamos a aclarar que cuando yo creo un estudiante,
obviamente le voy a pasar estos datos, ¿no? Ahora vamos a crear un constructor polimorfismo. A ver, no me acuerdo que era polimorfismo. Bueno, sí, más o menos, pero... Ah, ya. Ahorita eso de último, no es como muy difícil. Generalización, método virtual. Ya, polimorfismo, la introducción, vamos a ver. Pero vamos a ver esta cosa. Por ejemplo, vamos a crear un constructor que reciba en estudiante, obviamente los datos de un estudiante, curso y teléfono del padre, pero que como un estudiante también es una persona, va a recibir los datos de la persona, estos de acá. Entonces va a ser similar al de persona. Voy a copiar el de acá porque es similar. Solo que este se va a llamar estudiante. Y también pueden usar el this para acceder, o era el super, acá el super se usa. No, no, es el this. Para acceder, igual les va a mostrar, como está heredado, puedo utilizar los que tiene persona. Solo que acá, en dirección, me faltaría meter el string curso y el teléfono del padre. Y hace lo mismo. This, curso, igual a curso. Y por último, this, teléfono del padre igual a telf. Y por ejemplo, vamos a crear un estudiante con datos ya desde el inicio. Va a ser similar al de acá, así que lo voy a copiar. Más o menos así. Solo que acá, estudiante, estudiante. Y acá, estudiante. Esto lo vamos a bajar. Estudiante E1 y no le vamos a poner esto lo vamos a comentar, lo vamos a borrar mejor. Y fíjense, le estamos pasando a estudiante todo hasta dirección, pero falta pasarle el curso. Falta pasarle el teléfono del padre, SM. Por ejemplo, yo puedo, obviamente si lo corro, ahora vamos a correrlo, esto, por el hecho de que el constructor recibe todos estos datos y hasta acá son datos heredados y le pone el dato, ¿no? Y estos de acá ya son datos propios de estudiantes. Vamos a ver qué pasa para empezar. Un error. Dice expected class persona A. Esto es porque tengo que incluirla, porque si no, no la puedo usar. Y veamos. Tiene que mostrar el nombre completo. Y lo estamos inicializando ese estudiante con Carlos Pedraza. Así que Carlos Pedraza. ¿Ok? Ahora, está bien esta manera de crear el estudiante, ¿no? Pero hay otra manera. Fíjense que persona tiene un constructor donde ya recibe eso. O ese constructor que hace justamente estas líneas de acá, lo puedo utilizar para no estar haciendo otra vez el super. Sí, exactamente, eso iba a decir. Se utiliza, bueno, se utiliza el super, creo que era así. Y acá, cuando ustedes hacen super, super significa que va a llamar al constructor de la clase padre, que en este caso va a ser de persona. Y le tienen que pasar los mismos datos, pero no me acuerdo si era acá o era acá. Ahí está, me fijo. Y le pasan nombre, apellido, lo que reciben le pasan fecha de nacimiento, género y hasta dirección, porque lo otro son datos propios del estudiante. Sí. Super, creo que se usa acá. Ok. Lo tienen que, este super no va dentro del código. Ahora, las llaves empiezan acá por si acaso. Después de recibir los datos, acá se le pone, y creo que era así. Lo vamos a poner acá. Esto ni lo van a hacer después bueno. Pero el super creo que es en Java nomás. A ver, voy a buscar.
Uy. A ver, a ver, a ver. Ah, ya. El super, no sé, bueno, supongo que tal vez alguna vez trabajaste en Java, tal vez. El super se utiliza en Java, o no me acuerdo si se utiliza en C++. Acá, este es el constructor de estudiante. Yo puedo, aquí está construyendo, bueno, está inicializando datos solo del estudiante, pero puedo ahorrarme código y poner acá persona, y pasa que va a llamar primero al constructor de persona y va a inicializar, va a venirse a este método, va a inicializar sus cosas y va a crear, después va a inicializar los datos que son solo del estudiante, ¿ok? Ahí vamos a correr, que yo sepa era así. Y veamos si va bien. Y acá está dando bien. Y de esta manera es como que heredamos, bueno, usamos un constructor heredado. Es para ahorrar código, ¿no? Para no estar volviendo a escribirlo. Ya. Eso en los constructores. Ahora, un concepto, por ejemplo, que ya vamos a tachar, como una persona puede pasar así. Pues yo puedo crear una persona P y puedo tener una persona y ya hago algo hago algo con eso, ¿no? Digamos, si lo corro, persona, ya, se crea una persona, ¿no? Y digamos que obtenemos su nombre, de alguna manera obtenemos su nombre. Y P, nombre, y lo mostramos, ¿no? Ya, hizo algo. Ya. Está. Obtiene el nombre. Como no le hemos pasado el nombre, obviamente va a botar vacío. Ahora, y después, acá algo que me falta, para que no ocupe esa variable de P ya en memoria, se le elimina. Ahora, lo que se puede hacer también es, cuando se le elimina, una persona puede tener tres posibilidades. Puede ser o sí una persona, o si quiere puede ser un estudiante o un profesor. Ahora, en código, ¿cómo se hace esto? Después de que utilizamos a persona como persona y hicimos algún método, después puedo volver a inicializar P de esta manera. P igual a new estudiante, pero ahora lo creo como estudiante. Y, digamos, acá en Y obtengo, yo que sé, P, nombre completo, y lo muestro. Y digamos que ya no voy a volver a ocupar no voy a volver a ocupar P y lo elimino. Vamos a ver si ya. No sé por qué me da ese errorcito. Nombre completo en persona. A ver. A ver, momento. Si lo estoy creando otra vez. ¿Cómo era? Era algo así. Ah, no. No, no. Antes de esto, creo que tenía que hacer esto. Ah, ya, ya, ya. No puedo usar este método porque acá tengo que tener estudiante. Pero fíjense que, bueno, ¿cómo les explico? Esto ya tenemos que avanzar. Creo que ese es polimorfismo, el inicio más de todo lo básico, pero tenemos que avanzar un que se llama sobrecarga, sobre escritura, bueno, se llama sobreescritura, de funciones y de métodos. Y ahí ya podemos ver mucho, o sea, se va a entender mucho más lo que es el polimorfismo, que ese sí es un concepto bastante que se usa mucho, mucho, mucho. Bueno, no sé si alguien tiene una duda, si no, por el momento vamos a quedar hasta acá y ya vamos a seguir viendo todo esto la próxima semana. Bueno,
No, espero, no, espero haya quedado claro todo. Y eso. Está bien. Bueno, entonces nos vemos. Chao, chao.